Entonces vamos a sustituir esas condiciones contorno y esas relaciones constitutivas para simplificar el modelo, empezando por la sustitución del área del volumen. Vean que como yo sé que el NA depende del R, todo puede salir menos el R al cuadrado, y esto se puede simplificar. Entonces el sen de phi, delta psi, delta phi se puede simplificar con los componentes del volumen que están en el término de la derecha. Una vez que tenemos la simplificación queda de esta manera, ahora pasando el delta R a dividir, entonces tenemos que el cambio en el flux de A por el R cuadrado con respecto a R es igual a menos K por R cuadrado. Hacemos la regla de la multiplicación, entonces me queda que el R cuadrado por el diferencial de NA por el de R más el diferencial del R cuadrado, que es 2R por el NA, es igual a menos K por R cuadrado. Pasamos a dividir el R al cuadrado y obtenemos esta forma de que el diferencial del flux de A con respecto al radio más 2 entre R por el flux de A es igual a menos K, el coeficiente de velocidad de reacción. Sustituimos la ley de Fick. Bueno, de hecho sustituimos el NA por el JA y el JA por la ley de Fick, dado que consideramos que la velocidad del flujo dentro de la esfera es cero. Entonces tenemos que el diferencial de menos la difusividad másica por la concentración de A con respecto al radio, todo esto con respecto al radio, más 2 entre R por menos la difusividad por el diferencial de la concentración con respecto al radio es igual a menos K. Como los coeficientes y específicamente los parámetros son constantes, podemos sacar el DAB de esta derivada y pasar a dividir ese DAB. Entonces al final me queda como la segunda derivada de la concentración con respecto al radio más 2 entre R por la derivada de la concentración con respecto al radio, que es igual a K entre DAB, que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden canónica. Vean que en este caso tenemos aquí un 2 en el segundo componente, en el componente que tiene la derivada de orden 1 de la concentración con respecto a R, tiene un 2 entre R. Si ustedes se fijan en el problema anterior, que era un cilindro, aquí queda un 1, y si estuviéramos hablando de un plano, aquí queda un 0, entonces todo este término no existe. Eso no es una regla específica porque va a depender mucho de la forma de los parámetros y otros coeficientes que hay en el modelo, pero si ustedes están en una condición típica, por ejemplo, que estamos hablando de coeficientes constantes, parámetros constantes, que es una esfera, bueno, es de esperar que por acá haya un 2. Si hay un número que es diferente, bajo esas condiciones es mejor ir a revisar un poco el desarrollo y simplificación del modelo diferencial antes de continuar. Si fuera un cilindro, pues lo que esperaríamos acá entonces es un 1, y si fuera un plano, esperaríamos que este término sea nulo porque aquí habría un 0, entonces este término no estaría presente. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Bueno, lo que vamos a hacer es precisamente algo similar a lo que hicimos en el problema anterior, y nos vamos a volver a esta ecuación diferencial donde tenemos tanto el flux de A por el R al cuadrado dentro de la diferencial. Entonces aquí podemos integrar porque el elemento de la derecha es cero constante o depende única y directamente de R. ¿De acuerdo? No tenemos acá ninguna variable intermedia ni dependiente que nos dificulte la integración en este caso. Entonces podemos integrar, entonces me queda aquí NA por R al cuadrado es igual a menos K por R a la 3 tercios más la constante 1. Sustituimos la ley de Fick nuevamente y obtenemos, bueno, y pasamos a dividir la difusividad másica de A en B para obtener que el diferencial de la concentración con respecto al radio es igual a menos K por R
entre 3 veces la difusividad menos una constante 1 entre la difusividad de la masa de A en B por el R al cuadrado. Volvemos a integrar en ese caso y obtenemos que la concentración es igual a K por R al cuadrado entre 6 de AB más la constante 1 entre dAB por R más la constante 2. Vamos a ir a sacar las dos constantes del modelo ya integrado por medio de las condiciones contorno, que serían estas dos. La primera es una condición contorno simétrica que considera que cuando el R es 0, todos los flux que llegan al centro son 0. O lo que queremos decir es que la diferencial de la concentración con respecto al radio es 0. Aquí es de notar dos cosas. Bueno, primero vamos a considerar los flux como si fueran vectores, entonces vamos a considerar que todos entran o salen en una dirección igual y sentidos contrarios, y por lo tanto entonces como vectores llegan a anularse. Y otra cosa que es muy importante es que lo que es 0 es el diferencial de la concentración con respecto al radio, no es la concentración por sí misma. La concentración puede ser diferente de 0, pero el diferencial sí es 0. Y la segunda condición contorno, que es cuando el R es igual a R mayúscula, cuando la posición radial es igual al radio, tenemos que la concentración es igual a la concentración en la superficie externa. Entonces vamos a proceder a sustituir estas dos condiciones contorno, empezando con la condición contorno 1 para hallar las constantes. Pero para sustituir la condición contorno 1 vamos a usar la ecuación 1. Vean que la ecuación 1 tenemos directamente la derivada ahí de la concentración con respecto al radio, primero, y segundo, no tenemos el radio en el denominador, para evitar que se nos indefina la solución. Entonces sustituimos el radio por 0 y vean que el término de la izquierda me da 0, el primer término de la derecha también es 0 y por lo tanto la constante 1 es 0. Normalmente una condición contorno simétrica arroja que una constante es 0. Eso es lo normal, no necesariamente, ¿verdad? Porque va a depender de los puntos de referencia, pero es un caso típico. Entonces tenemos que la constante 2 es 0 y por lo tanto mi modelo va quedando de esta manera, que la concentración es igual a menos K por R al cuadrado entre 6 de AB más la constante 2. Y procedemos a sustituir la condición contorno 2, que tenemos que la concentración es igual a la concentración de entrada, que sería igual a K por R, el radio al cuadrado entre 6 de AB más la constante 2, y por lo tanto la constante 2 es la concentración de entrada menos K por el radio al cuadrado entre 6 veces la difusividad. Sustituimos esa constante para hallar el módulo final, y con este caso, bueno, aquí hacemos una pues tratamos de factorizar ahí todo lo que se pueda y tenemos que la concentración es igual a K por la posición radio al cuadrado menos el radio al cuadrado entre 6 de AB más la concentración en la superficie externa. Nótese aquí que en realidad este componente es negativo porque el radio es siempre mayor o igual que la posición radial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la comprobación del modelo donde podamos probar la condición contorno en la posición radial igual al radio, ¿verdad? En ese caso todo el primer término del lado derecho se elimina y me queda que la concentración es igual a la concentración en la superficie externa. Cuando el R es igual a 0, tenemos que la concentración es igual a la concentración de entrada menos K por el radio al cuadrado entre 6 de AB. Vean que esto pues simplemente se hace 0 cuando la concentración de entrada es igual a este término, ¿verdad? Pero vean que entonces no es siempre. Siempre la concentración de entrada va a tener un valor. Dentro de los valores que puede tener es el 0, pero no necesariamente es 0.
¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, para que vean que la concentración en el centro no es cero, sino lo que es cero es la derivada de la concentración con respecto al radio. Y por otro lado, es un modelo dimensionalmente consistente porque el lado izquierdo tiene unidades de concentración, mientras que el lado derecho también tiene unidades de concentración. Vean, sustituimos la velocidad de reacción de orden cero, el R al cuadrado, que sería metros al cuadrado, la difusividad másica, que tiene unidades de metro cuadrado entre segundo. El 6 es un escalar, entonces no aporta ninguna unidad. Simplificamos, se me van los metros cuadrados con los metros cuadrados y los segundos con los segundos para dar unidades de concentración. Y de esta manera comprobamos el modelo de forma relativamente sencilla y podemos entonces concluir que el modelo que describe el proceso o el fenómeno que nos dieron en la descripción viene dado por esta ecuación que tenemos acá. Eso sería todo por el momento y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.